Imagínate esto, son las 7 de la mañana, tú tienes como 40 minutos despierta y simplemente todavía no puedes levantarte de la cama. No porque estés cansada, no porque no hayas dormido bien, sino porque en tu cabeza ya está comenzando a correr la película de todo lo que tienes que hacer el día de hoy. Y mientras estás ahí paralizada como un animalillo en tu cama, tu cabeza ya está pensando qué me pasa, por qué no soy normal, por qué no puedo iniciar, por qué no puedo ser como el resto de las personas. Literalmente ya te estás culpando. Hoy quiero explicarte exactamente por qué pasa eso y te prometo que para cuando acabe este video vas a dejar de culparte. Lo que te voy a contar hoy tiene que ver con cómo funciona tu cerebro, no con tu disciplina, no con tu capacidad de organizarte y definitivamente no tiene nada que ver con cómo te comprometes o no con las cosas. En este video vas a entender qué es exactamente lo que le pasa a tu cerebro antes de poder iniciar, por qué las listas de pendientes a veces te paralizan en lugar de ayudarte y una sola cosa que puedes comenzar a hacer desde hoy o desde mañana mismo para que inicies tus días desde un enfoque completamente diferente. Y al final también te voy a contar una historia personal que fue el momento exacto en que para mí todo comenzó a tener sentido. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque de verdad creo que te va a resonar muchísimo. Pero antes de cualquier otra cosa, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida o en tu día te has dicho por qué todo el mundo puede menos yo? ¿Por qué todas las personas a mi alrededor parecieran estar triunfando y siendo exitosas y madurando menos yo? Honestamente yo también me dije eso durante muchísimo tiempo. Llegaba al trabajo, hacía lo que tenía que hacer, de hecho hacía mucho más que el resto de las personas y seguía sintiéndome la única que no podía, la que no avanzaba, la que no maduraba, la que no crecía, la que no notaban. Era la típica persona que hacía listas, iniciaba rutinas, ponía alarmas y al final del día llegaba a mi casa o me acostaba en la noche sintiendo la misma frustración de no haber logrado, de no haber alcanzado, de no estar caminando de la misma forma que todos los demás. Hasta que un día me di cuenta y entendí que el problema no era yo, el problema era que nadie me había explicado exactamente cómo funcionaba mi cerebro. Y eso es exactamente lo que quiero hacer hoy contigo. Cuando la mayoría de las personas habla sobre comenzar una tarea o iniciar el día, regularmente creen que esto tiene que ver con un tema de motivación, que si de verdad quisieras hacerlo o de verdad te importara, simplemente podrías comenzarlo. Literalmente lo asociamos con un tema de disciplina y de cómo nos comprometemos con esa tarea o con esa situación en particular. Y eso, déjame decirte que es completamente falso y esta es la razón. Lo que nadie te explica, y a mí tampoco, es que iniciar una tarea, iniciar tu día no es un tema en sí de motivación, sino es un tema 100% de regulación emocional y eso es una diferencia enorme. Nuestro cerebro, antes de iniciar con cualquier cosa, hace una evaluación inconsciente. ¿Qué tan amenazante, qué tan aburrida, qué tan abrumadora me resulta en sí esta tarea? Si la respuesta para nuestro cerebro es mucho, automáticamente activa lo que se conoce como una respuesta de evitación. No es flojera, es simplemente tu sistema nervioso, pues hasta cierto punto, protegiéndote. El tema es que tu sistema nervioso no logra entender la diferencia entre tener un depredador o tener una lista de pendientes de 20 puntos ahí. Y aquí viene algo que a mí me cambió por completo la perspectiva y el entendimiento de mi persona una vez que lo comprendí. Y eso es que los cerebros neurodivergentes tienen el umbral de activación mucho más alto que el resto de las personas. De verdad, déjame repetirte esto una vez más. Los cerebros neurodivergentes tienen el umbral de activación mucho más sensible que el resto de las personas. Esto significa que donde una persona neurotípica ve una tarea más, tú y yo vemos una avalancha completa de situaciones. Y eso no tiene que ver con que seamos flojas o no, tiene que ver simplemente con que nuestro cerebro procesa mucho más información emocional antes de decidir o no iniciar con una tarea. Y para mí esto es un punto importante, pero porque ¿qué pasa cuando llevas años sin entender esto o simplemente ni siquiera tienes idea de que caes en la cajita del cerebro neurodivergente? Obviamente que te culpas, te comparas y si en eso también se suma tu familia diciéndote es que no te comprometes, es que no eres una persona responsable, comprometida, etcétera.
y de por sí todas las mañanas te cuesta iniciar el día, te cuesta justamente quedarte demasiado tiempo atrapado en una tarea que no te resulta estimulante, obviamente que refuerzas esa idea de que algo está mal en ti, de que algo está faltándote, de que no, justo que no eres comprometida, que no eres responsable, que no eres el adulto que se supone que deberías estar siendo. Básicamente que algo está mal contigo. Y para mí es importante aclararte este punto, porque no significa que algo esté mal ni contigo ni conmigo porque tengamos esta forma de ver, simplemente que hemos estado tratando de funcionar bajo la misma regla o las mismas herramientas que en realidad están diseñadas para un cerebro que es completamente diferente al nuestro. Las listas de productividad, las apps de hábitos, los sistemas de gestión del tiempo, la mayoría de estas cosas están diseñadas para cerebros que se recompensan o que se activan con recompensa a largo plazo. Nuestros cerebros regularmente cuando empiezan a pensar a largo plazo únicamente lo que consiguen es meterse en un bucle ansioso. Nosotros necesitamos algo completamente diferente. Tu cerebro necesita relevancia inmediata. Necesita saber que lo que está haciendo ahora mismo impacta ahora mismo. Y eso nos lleva exactamente a la herramienta que te prometí al inicio de este capítulo. Esta herramienta se llama la regla de los 90 segundos y la puedes poner en práctica literalmente desde hoy o desde mañana en la mañana para que cambie la forma en la que inicias. Y funciona de la siguiente manera. Cuando sientas que no puedes iniciar el día, no te preguntes qué es lo que tengo que hacer hoy, porque ese tipo de pregunta tan abierta o tan ambigua de alguna forma inicia de forma inmediata esta avalancha. En cambio, te invito a que te preguntes, ¿qué es eso que puedo hacer los próximos 90 segundos que va a hacer que mi día valga la pena? Tiene que ser una sola cosa y básicamente tiene que ser pequeña. Así que en lugar de que digas iniciar el reporte, puedes comenzar diciendo abrir el documento donde está el reporte. En lugar de decir limpiar la cocina, puede ser algo como de lavar los 3 platos que están en el fregadero. Lo importante es que le pongas un nombre ridículamente específico. En lugar de decir hacer ejercicio, que sea ponerme los tenis y llegar a la puerta principal. En el tipo de cerebros neurodivergentes, la especificidad reduce la amenaza percibida de la tarea. Entre más pequeña se escuche o se sienta, más fácil es abordarla que si simplemente la dejamos como una tarea enorme y abstracta que nada más de escucharla ya suena abrumadora. Y lo más importante es que de verdad lo hagas en los siguientes 90 segundos, no ahorita, no en un ratito, no mañana, literalmente en 90 segundos. Porque ese movimiento inmediato interrumpe el ciclo de evitación y hace que tu cerebro, que ya de por sí es bastante creativo, no comience a imaginar o inventar 20,000 razones por las cuales es mejor no hacer esa tarea que tienes que tener ahí enfrente. Esto de verdad no es magia, es neurología aplicada. Y funciona exactamente porque no va en contra de la forma en la que opera tu cerebro, sino va con ella. Y justamente al inicio de este capítulo te dije que te iba a contar una historia personal de cuando todo esto para mí hizo sentido. Y aquí va. El día que entendí que mi cerebro funcionaba de una forma diferente, porque en algún otro capítulo ya les he contado que cuando tenía como 12 años, me diagnosticaron como una persona con déficit de atención y con una deficiencia de serotonina. En ese momento no existía la palabra neurodivergente, simplemente éramos los típicos niños con trastorno de déficit de atención. Pero lo que nadie me explicó en ese momento era cuál iba a ser la repercusión o cómo esto iba a impactar a lo largo de mi vida. ¿Qué significaba ser una persona con este tipo de cerebro una vez que yo fuera una mujer adulta tratando de encajar en el mundo normal, laboral, neurotípico? Y la verdad es que cuando lo entendí a base de muchos horribles momentos, de muchas lecturas, de muchas crisis existenciales, no fue para nada un momento de celebración, al contrario, fue un momento de mucha, mucha tristeza, porque también me hizo darme cuenta de cuántos años pasé culpándome por cosas que simplemente nunca habían estado en mis manos, que no dependía de mí, que yo no podía cambiar simplemente por querer ser más aplicada o por tratar de ser más comprometida o por tratar de ser menos dispersa o más disciplinada. Simplemente era algo que no estaba en mis manos. Y cuando tú tienes esas sensaciones y aparte el resto de la gente que te rodea, la escuela, tu familia, tus amigos tampoco lo entienden, regularmente se vuelve un discurso que escuchas todo el tiempo sobre
cómo es que tienes que madurar, ser mejor persona y a la vez tú misma te lo refuerzas, aunque no se lo digas a nadie, diciendo, sí es cierto, todo el mundo está avanzando menos yo, todo el mundo crece menos yo, porque finalmente te sientes invisible. Das muchísimo en el trabajo, pero no te notan, tratas de seguir un ritmo que no es sostenible porque entras en ciertos hiperfocos y a veces no tienes fuerza ni para tomar la decisión más tonta. Si no haces el ejercicio de entender por qué eres como eres, regularmente vas a terminar siempre castigándote y de alguna forma teniendo diálogos bien tóxicos contigo misma por querer encajar en una cajita en la que no estás diseñada para estar en ella. Y finalmente te compras la idea de que eres completamente un desastre como adulto, cuando en realidad estás simplemente tratando de funcionar con un kit de herramientas que no está diseñado para ti. Así que si algo de esto te resonó o te hace recordar a alguna persona que es así, te invito a que lo escribas en los comentarios, porque creo que vale la pena comenzar a notar que no es algo que sea aislado, que no es una que otra persona. Hay mucha gente que se siente de esa forma y si no eres tú, y no hay nada que quieras compartirnos en los comentarios, que creo que valdría la pena comenzar a normalizar esto, a hablarlo y sobre todo sentirnos acompañadas. Te invito a que se lo compartas a esa persona que a lo mejor sí te vino a la mente mientras leías esto y decías, ay, eso me suena a tal persona, ay, esa es definitivamente esa otra tal persona. De verdad, creo que en la medida en la que más lo hablemos, más lo normalicemos, mucho más difícil va a ser para cada vez más personas darse cuenta del por qué son como son y sobre todo dejar de sentirse culpables. Y si te gustaría saber cuáles son las señales de que tu cerebro es neurodivergente, que dicho sea de paso, muchas de estas se disfrazan como defectos de personalidad, eso es exactamente lo que vamos a ver en el próximo video, así que no te lo pierdas. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. No te olvides de suscribirte si este contenido te parece interesante y nos vemos en el siguiente capítulo.